Oli, ¿cómo va? Hola Cecilia. Hola Cecilias. Se unieron dos Cecilias. Hola Judith. Hola Emotep. Hola Inesita. Bueno, vamos saludándonos mientras se van sumando. Hola Medusa. Hola Comamos Real. Hola corazón. Se escucha y se ve súper genial. Medio complicado con las luces de acá estábamos porque tienen distintos foquitos y bueno, buscando, hola Ceci, que estén como mejor, que se vean mejor, que cada cosita que hacemos salga un poquito más limpia y mejor. Me alegro que se escuche bien. Gracias, gracias. Desde La Plata, Graciela. Hola, 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 Inesita. Bueno, gracias. Te ves bien. Muchas gracias. Bueno, gracias por sumarse rápidamente cuando avisamos que estamos en vivo o cuando... Hola, Ani. O cuando el Instagram les hace la campanita de que Ama está en vivo. Les cuento que estamos con Suyai en Belfast, en la capital de Irlanda del Norte, la parte de Irlanda que pertenece al Reino Unido, a UK. Llegamos esta mañana. Hola, Ani. Hola, Gastón. Llegamos esta mañana. Y en estos momentos, todos, el mundo entero, está por llegar al... Hola Marta, ¿cómo estás? Está por llegar al punto culmine del eclipse que se está produciendo, que se va a producir el punto culmine del eclipse en unos 20 minutos aproximadamente. La trayectoria empezó hará unas 2 horas, dura 4 horas aproximadamente el trayecto completo del eclipse. Y ahora, en unos 20 minutos, es como que estamos en la parte de mayor esplendor, ¿no? Donde va a dar esos 80% de eclipse. Estamos todos en el mismo horario, más allá de que acá sean las 8:30 por ahí, 8:20 por ahí. A ver, así les digo exacto. 8:21 PM. En otros lugares, como en Argentina, serán las 4:20 PM. Y así según las diferencias horarias que tenemos, pero todos estamos en el mismo trayecto. Se produce el eclipse en el mismo horario, más allá que en cada lugar sea un horario distinto, ¿no? Y normalmente uno en los horarios de eclipse siempre se habla de no hagas nada, ve para adentro, quédate en silencio. Esta vez lo vamos a hacer distinto, porque cuando hay conciencia, cuando hay comprensión de lo que está sucediendo, se puede hacer de distintas formas. Cuando necesitamos tener una guía o por ahí que nos digan cómo, es cuando se van evaluando distintas formas y se sugieren cosas, ¿no? Pero es un eclipse que, como todo lo que está sucediendo en este momento, como todas las cuadraturas energéticas que se están sucediendo en este momento, nos hablan de cambio.
nos hablan de cierre, nos hablan de lo distinto, nos hablan de, hemos escuchado tanto y hace muchos años la palabra soltar. Deja de aferrarte a estructuras viejas, deja de repetir, deja de seguir ciertos patrones muy lineales. Hola Cris, hola Andre. Y comienza a tener una claridad, una soberanía, una independencia de pensamiento, que es lo que es el motor de un gran cambio, ¿no? Y voy a empezar relatando pequeñas cosas. Primero, cuando algo se eclipsa es cuando deja de tener luz, ¿sí? Cuando deja de tener luz es como si dejase de funcionar, es como que deja de tener voltaje para que se reproduzca, es como que muere, ya no se ve, ya no funciona, ya no más. Cada vez que hay eclipse de sol, como sea, parcial, total, como se vaya presentando, porque tiene cada uno una característica específica y viene con función específica, pero tiene que ver con cerrar algo que deja de tener luz para que empiece a reproducirse de otra forma, que empieza a haber luz en otra parte, que empieza a modificarse algo, pero se modifica de raíz. Cuando algo se le quita voltaje no funciona más. Una información que no tiene voltaje para reproducirse no funciona más. Para reproducirse, para volverse a producir, no funciona más. Y este eclipse trae un cambio de estructura específico, porque tiene una cuadratura específica, tiene que ver con Virgo, tiene que ver con que la luna nueva nace desde la misma disfunción de Virgo, se eclipsa algo, se cierra y comienza algo nuevo, ¿sí? Y que sea en Virgo, yo no soy astróloga, por lo cual lo que hago es tejer las informaciones, porque todas tienen que ver con lo mismo. Lo miremos desde el punto de vista que lo querramos mirar. Todas tienen que ver con el mismo mensaje, porque el mensaje es uno. Y luego las perspectivas o los grados de investigación de distintos métodos, de distintas mediciones, de distintas miradas, van dando una información que suma para que comprendamos. Los humanos estamos en un punto de inflexión, en un punto bisagra de la evolución, de nuestra evolución, de la evolución humana. Hola Julito, hola Karina, hola Jessie. Donde se están produciendo las siembras de una mayor comprensión. Las semillas se están sembrando, decía Eclipse, Cari, para vos también, las semillas de una nueva comprensión. Lo nuevo es la comprensión. Al haber una comprensión distinta, hola Lili, al haber una claridad distinta, al haber empezado a desarrollarse la memoria de quienes somos, cuando hay otro grado de conciencia, lo que se produce, la experiencia que se produce, comienza a ser otra.
cambia tan radicalmente, que la primera luz de conciencia tiene que ver con la no pelea del recurso. Eso habla de dejar de depredar. El cambio es radical. Cuando comprendemos, no nos confrontamos a nada y a nadie, porque una de las características que tiene la experiencia de tercera dimensión, la experiencia de ese estadio de frecuencia de comprensión neural, tiene que ver con que el olvido de quiénes somos y las interpretaciones dadas por la información hace que el humano crea que tiene que pelear por un recurso para existir. Comienza la sobrevivencia. Si yo creo que hay un recurso que es limitado, que es externo a mí y que tengo que incorporarlo, voy a pelear con ese recurso primero para sentir que existo, necesito el recurso para existir, y luego para tener lo que tenemos convencidos como confort. Entonces voy a estar todo el tiempo en una lucha constante de buscar afuera el recurso de mi existencia y afuera el recurso de mi comodidad. Y eso, en un grado muy alto de negativización. Negativización significa crear, ocupar toda mi inteligencia en poder pelear recursos. Mientras avanza mi creación de pelea por el recurso, avanza un estadio de depredador. Y cuando ese estadio depredador ocupa el 75% de mis acciones, es difícil que ese ser pueda volver a un estadio de conciencia, porque tiene muy ocupado su sistema en depredar. Eso es lo que está sucediendo en este momento en el planeta. Tiene un grado tan alto de depredación que la pequeña capacidad que le queda de conectar, no tiene la fuerza suficiente para poder, como quien dice, equilibrar la balanza. Entonces, lo que se produce es lo que estamos viviendo como terraformación, que es cambiar la forma de la que nos movemos, y eso empieza a realizarlo un grupo de seres humanos que son avatares que vienen preparados para hacer ese cambio de neural, que es el efecto semilla. Comienzan a comprender, a recordar quiénes somos, y eso lleva a que se actúe distinto. Deja inmediatamente de depredar y comienza lo que se le llama, y se le llamó siempre, los caminos de las profecías. Es el profeta que dice, se puede hacer de otra forma, y demuestra que se puede hacer de otra forma, vive de otra forma, vibra de otra forma, y comienza a modificar un estadio energético para que a futuro ese proceso lleve a un estado de conciencia generalizado y la experiencia se modifica. Deja de ser una experiencia depredadora y comienza a ser una experiencia de memoria. Recuerdo quién soy. Comprendo de que soy el creador de toda esta experiencia, que no necesito pelear por un recurso porque soy el recurso, y la experiencia se modifica en forma definitiva. Es todo un proceso. Este proceso los humanos lo hemos vivido muchas veces, porque ese proceso iba llevando a un estadio de conciencia superior. En estos momentos se está produciendo un proceso tan fuerte como el que produjo la idea, la información del Cristo, Moisés, Mahoma,
Einstein, Tesla, Gaudí, Da Vinci, y puedo nombrar todo el día. Hubieron algunos más fuertes en resonancia mundial, que hubieron otros de resonancia de eco de acople, que hablaban de lo mismo y sostenían otra idea, que es: puedes hacer esta experiencia distinto. Sí puedes ser un distinto. Puedes dejar de repetir patrones y empezar a dar cavidad a una nueva forma de relacionarte con la materia, a una nueva forma de realizar esta experiencia, a una forma que recuerda que no necesitas pelear por un recurso y que tienes una capacidad infinita de comunicarte con información que te va a llevar a tu mejor versión. Tú tienes una configuración energética que tiene características únicas de realizar, en base a las capacidades que tu configuración te da, cosas extraordinarias, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera de la repetición, como lo hicieron muchos de los que nombré recién, como los que hicieron y muchos más. Toda esta configuración es un estadio evolutivo que tiene procesos que ya están estipulados para realizarse y que lo que estamos realizando nosotros en este momento es la comprobación de que todo eso que se calculó teóricamente tiene una comprobación en el plano. Entonces, esto como explicación a lo que estamos viviendo. En estos momentos, todas las configuraciones energéticas están apuntando a un cierre de una experiencia y que empiece a resonar en red neural una forma distinta. Todos los procesos que fuimos viviendo a nivel evolutivo nos fueron llevando a poder comprender cómo está creado el universo, que recordemos que somos los creadores de este universo, que hay distintas formas en las que se manifiestan distintas experiencias y que esta es la que se realiza en el estadio más denso de la energía, que es la materia. Densidad no es que esté mal, es un estadio de la energía. Este estadio de experiencia radica en el olvido, en que no recuerdo quién soy, porque es la forma de poder llevar la experiencia en su máxima expresión en la relación con lo material. Pero cerrada esa experiencia, que es que ya viví todas las características que ese programa podía tener, como quien dice, no hay más nada nuevo bajo ese sol, comienza a vivirse otra experiencia relacionada con el mismo estadio de materia, pero con un grado de conciencia distinto, que lo que cambia es la forma de relacionarnos, las estructuras, los programas de relacionarnos con la materia o de relacionarnos con el todo. Estas configuraciones energéticas hacen que en ciertos puntos de inflexión haya un mayor voltaje, que es lo que permite que programas más sutiles puedan entrar en funcionamiento. Y eso hace que tengamos una capacidad de comprensión más amplia, que tengamos más cantidad de datos al consciente y que tengamos el voltaje necesario para reproducirlos. Eso es evolución de conciencia. En este punto de la evolución es donde el paso evolutivo es consciente o no es, porque sigue siendo, si no es consciente, sigue siendo el estado que se está viviendo hasta ahora.
Hasta ahora hubo distintos grados de evolución inconsciente, donde llevaba a la máxima comprensión que bajo ese procesador neural podía tener una configuración avatárica que llamamos humano. Todas las configuraciones avatáricas, aunque no tengan la forma humana, están teniendo el mismo proceso evolutivo, pero nos vamos a concentrar en nosotros, que es que tenemos que hacer el paso consciente. Toda la evolución inconsciente que se dio es para llegar a este estadio que es lo máximo que este procesador puede dar. Aquí se comienza el cambio de procesador para hacer el paso de conciencia. Ese es el siguiente paso evolutivo, que es el que estamos dando en este momento. Se va a dar en forma progresiva y paulatina en los avatares que vienen ya de fábrica, por decirlo de alguna forma, configurados para ese paso, que se siembra como resonancia en el plano para que a futuro ya todo el paso de los humanos que vengan van a ser el mismo. En estos momentos no, en estos momentos son cierta cantidad porque se prueba cómo funciona esa configuración avatárica para producir lo que se estipula como paso evolutivo. Por eso es que estamos teniendo en estos tiempos características muy específicas a nivel energético, que tienen que ver con poder plasmar en el campo de la materia los voltajes más altos que esta dimensión o que este estadio ha tenido. Anteriormente se han producido pasos que también tenían como el mayor grado de voltaje que en ese momento podía sostener el plano, y en base a esos resultados se preparaban avatares nuevos que podían ir sumando en forma paulatina el sostén de mayor voltaje que daba vida a informaciones más sutiles materializadas, traídas a la amplitud de frecuencia que este plano puede manifestar. Quizás estoy hablando un poco técnico, pero es la forma de poder comprender este proceso. Ahora lo voy a llevar a lo cotidiano, ¿sí? Al día a día, a qué significa este cambio. Y cómo lo llevamos en la medición a nosotros, cómo nos medimos bajo ese cambio, ¿sí? Voy a poner los ejemplos de la última etapa, sin irme demasiado para atrás, porque si no empezamos a entrar en el relato, en lo ilusorio, en el dato que no es el dato más importante en el paso evolutivo de ahora. Para llegar hasta aquí hemos tenido datos que nos ayudaban a llegar hasta aquí. Ahora, colocarnos en relatos más simbólicos no es lo más importante, sino empezar a comprender el mecanismo con el que funcionamos y cómo se va produciendo el cambio. Hay procesos que, como dieron resultado, se siguen ocupando y se les sigue sumando mejorías. El proceso del proceso de semilla da resultado, lo ha dado a nivel evolutivo y ese proceso se sigue produciendo de una forma muy parecida. Voy a poner un ejemplo de los últimos profetas que se les llamó, que están muy relacionados con la religión o con lo espiritual, pero que también están reflejados algunos ejemplos que producen un paralelismo muy similar, reflejado en cosas como ciencia, arte y todo lo que se pueda desarrollar a nivel cambios de forma de hacer las cosas. Pero sí, yo trato de no entrar demasiado en las interpretaciones tanto religiosas como espirituales, que también es un paso parecido al religioso, que separa el estadio de religión o ciencia cuando es exactamente lo mismo, o espiritualidad y ciencia que es exactamente lo mismo, son distintos puntos de vista bajo una misma información. Pero para que observemos que el proceso es similar, porque eso hace
que entremos en la memoria que hay ciertos procesos que los conocemos, que los hemos hecho muchas veces y que muchas cosas nos resuenan o nos pulsa. ¿Vieron cuando dicen, si te resuena es por ahí? Es un pulso, eso es un pulso energético que hace que yo sienta que puedo latir, vibrar o comunicarme bajo la misma resonancia. Cada vez que se trajo una idea nueva, que fue sembrando en las mentes una comprensión, se produjo similar. Y vamos a poner ejemplos. Moisés, ¿sí? Que fue como la base o el profeta o el Mesías de lo que luego fue una religión como la judía. Jesús, que fue el profeta o el Mesías de una religión como la católica. Mahoma, que fue el profeta o el Mesías de una religión como la islámica. Y la espiritualidad que habla de todo eso mezclado. Y la ciencia, que fue mostrando que tiraba ideas limitadas de cómo funcionaba la materia. Y el arte, como la música, la arquitectura, las pinturas, que tiraba o dejaba sin efecto los límites de creación que creíamos que el humano tenía y terminaba haciendo cosas maravillosas. El deporte, que dejaba sin efecto límites que creíamos que el cuerpo tenía. Entonces, cada una de esas cosas fue mostrando de que muchos de los límites que teníamos validados antes dejaban de tener efecto. Si vamos a verlo por el lado de la religión, de un politeísmo, pasa a la idea de un único Dios o monoteísta, es decir, hay una sola forma en la que nos manifestamos todos. Y lo que en algún momento llamaste Dios, hoy te puedes dar cuenta que es otra manifestación de la materia. Llamaste Dios al agua, a la montaña, a un poder que creías fuera tuyo, a un tótem, a un efecto físico, químico, que era superior a lo que tu mente podía comprender, ¿de acuerdo? A algo que sucedía que no tenía mucha explicación para darle. Cuando se decía, rézale a esta imagen y de repente tendrás claridad, cuando la mente colocaba una orden a algo, eso se producía. Era decir, hay algo superior a lo que tú estás viviendo en este momento. Y luego de crear dioses por todos lados, que era hay algo superior fuera mío, que no comprendo cómo sucede, pero que produce un cambio que para mí es superior a lo que yo puedo hacer, fue empezar a observar las genialidades y decir, te pido a ti, que es eso que yo veo como superior a mí, un cambio en mí. Entonces empezó a producirse la idea de hay algo que hace las cosas distinto a lo que estamos acostumbrados para poder ir acercando esos procesadores neurales a que esta experiencia podía ser mucho más amplia que repetir ciertos patrones. Eso fue evolucionando y fue produciendo grandes cambios. Cuando de repente quienes le rezaban a la montaña o al agua o al viento o al fuego o a lo que no le daba explicación la mente en su momento, luego descubrieron
de que eso era una configuración de alguna forma energética que tenía capacidades distintas a las que la mente podía comprender hasta ese momento. Cuando la mente los pudo comprender, dejó de ser un endiosamiento fuera de mí. Empezó a ser algo que yo podía manejar. Eso fue produciéndose como evolutivo. Luego entra la parte que tiene que ver con las religiones, que es que hablo de un milagro por algo que se produce que mi mente no puede comprender, que es distinto a lo ordinario. Entonces es extraordinario. Y de repente se trajo y se comprobó y se realizó que estos profetas, por ejemplo, curaban. O sea, de repente una persona enferma, por un proceso energético que se producía con este ser, se curaba. Donde de repente la idea de la carencia dejaba de ser tal cual la había comprendido y para mí era abundante de golpe y era comprender. Entonces se seguía viendo como la deidad fuera, pero que ya sucedían cosas que iban más allá de lo que yo creía o no. Y de repente se dividió entre la religión y la ciencia. Hubo quienes decidieron creerle a la ciencia, que la ciencia lo hacía lo mismo que la religión. Te demostraba que había cosas que podían modificarse con algo externo. Llamémosle una medicación. Y de repente habían otros que decían, no, pero yo le puedo rezar a mi Dios y a vos te cura un remedio y a mí me cura un Dios. Cosas que poníamos fuera de nuestra mente, porque nuestra mente no llegaba a comprenderlo. Y fueron creándose grandes científicos y grandes profetas demostrándonos que había algo más allá que una simple experiencia, sin quitar la maravilla que esa experiencia de tercera dimensión tenía. Luego aparece la espiritualidad que trata de fusionar esto de la ciencia y la religión, pero sigue hablando de un poder externo. Los maestros ascendidos, los andromedanos, los pleyadianos, la hermandad blanca, distintas escalas de comprensión que íbamos teniendo. Son caminos que de una forma o de otra hemos ido haciendo todos. Unos creyendo en una cosa, otros creyendo en otra, y empiezan a unificarse algunas cosas. Donde un Einstein te habla del científico más grande del mundo como un Dios, como Dios. Un Tesla también reconoce que hay una fuerza superior que llegado a comprenderlo es el gran arquitecto de toda esta configuración, y empieza a dársele vida a una fusión de ideas. A medida que se va evolucionando esa idea, empezamos a darnos cuenta de que tenemos acceso a esa información y que empezamos a emular esa información y traerla al plano. Esos pasos tuvieron que ver con dejar de validar lo que vivías como algo único y abrirte a la idea de que había algo más que eso. Que si bien había un Dios, pero que vivía en ti. Y que esa deidad funcionaba en ti. Y que tú también eras ese Dios. Y empezaron a hablar de no se peleen. Ama a tu prójimo como a sí mismo. Somos todos Alá. Estamos todos hechos bajo la misma materia. Y las ideas siempre surgieron como unificación. Y desde la ciencia se empezó a decir, somos todos energía. La información es la misma. Exactamente la misma, bajo distintas interpretaciones. Y bajo ese proceso fuimos produciendo un paso evolutivo que era, dejo las creencias que hasta ahora eran más limitadas y me aperturo
a una nueva información. Esa evolución se fue dando de distintas maneras. Inclusive la fusión de culturas se fue dando como se podía, porque si había lucha, y yo te decía, mi idea es mejor que la tuya, terminaba conquistándote por intermedio de una guerra, pero no era que esta idea que llegaba aplanaba la idea que había y no, fusionaba. Y de esa fusión, así fuese una guerra, salía una nueva creación, que era sumar esta cultura y esta. Esta tenía su riqueza, esta también, y se creaba código trínito, de 2, 1 tercero, madre, padre, hijo. Eso es el código trínito. Así funciona el universo. Fusionar dos informaciones para crear una nueva. Fusionar dos informaciones para crear una nueva y sucesivamente, universo dentro de un universo. Hasta que empezamos a llegar a la comprensión de la configuración de lo que hoy llamamos quantum, que no es la interpretación exacta que tiene la mente de tercera dimensión de lo que es el quantum, porque tenemos interpretado todo bajo un procesador que está capacitado para cierta experiencia. Y quienes sí traen la capacidad de modificar ese procesador comienzan a comprenderlo y comienzan a comprender de que son leyes energéticas superiores a lo que este plano puede manifestar en materia. Y empezamos a comprender de que todo lo que se vivió, y no solamente es lo último que nombré, estamos hablando de la creación del universo en adelante, fueron estadios evolutivos para llegar al gran paso de conciencia, que es comprender lo que para este plano, por su capacidad energética, era hasta ahora difícil de materializar o difícil de pasar por un procesador de comprensión, sinapsis de frecuencia, por las características que tiene la materia. Pero todas las informaciones, absolutamente todas, hablan de lo mismo, para ir produciendo una resonancia simpática hasta que se pueda comprender ese paso. Eso, y hablo de los últimos porque son los que más nos resuenan, porque son los más evolucionados, porque son los que más cerquita tenemos del avatar que hoy habitamos. De la misma forma en la que a un Moisés le era quizás difícil que comprendiera el resto, lo que él ya comprendía, lo mismo sucede con los avatares que hoy estamos sembrando la semilla de una información que para el general no es simple comprender y tiene que hacer un cambio de procesador para poder empezar a tocar esas resonancias en su sistema, su configuración avatárica individual. En su momento, pongo estos ejemplos últimos, vuelvo a lo mismo, no es porque ese sea toda la historia del universo, sino que son las que más nos van a resonar como memoria. Las que más lejos llegan como resonancia fuerte es así desde Egipto en adelante, de las pirámides. Sí, muchos tenemos memorias más antiguas, pero lo importante es lo que resuena más fuerte, porque es lo que produce una amplitud de frecuencia más vívida. En ese proceso existía muy poquitos avatares y casi dirigido por uno que traía una idea que tiraba paradigmas viejos, ¿sí? Y que, como cualquier semilla, tenía su tiempo de germinación y de expansión de esa nueva idea que se iba produciendo por resonancia energética. Eso luego cambia totalmente la forma vida del planeta. Lo hicieron cada uno de ellos, con cada una de esas ideas, con cada una de las semillas que sembraron esa idea. Un cambio radical. Hoy estamos gracias a este internet, gracias a un Tesla.
que en su momento se decía que estaba loco y que hablaba cosas que no tenían sentido y que se murió sin que fuese comprendido, y que hoy esas leyes están en Internet, por ejemplo, y muchas cosas más. Y hoy estamos hablando de un único Dios que somos nosotros, que fueron lo que sembraron todos los profetas religiosos y también los profetas espirituales, cuando hablan, porque eso sigue muy en auge todavía, lo de los maestros ascendidos, lo de los hermanos de distintas dimensiones, son todas frecuencias de informaciones, banco de datos que procesan información en distintas escalas de porcentaje electromagnético, que hace distintas configuraciones avatáricas. Es lo que vamos a empezar a comprender como unidad en un tiempo más. Estamos haciendo la siembra de esa comprensión en estos momentos. Cada vez el proceso fue el mismo. Había que soltar la idea de las leyes con las que vivíamos, porque había llegado, y en forma que se demostraba, más información y modificaba el plano y modificaba la forma de vida del plano. Pero es un proceso que hemos hecho muchas veces y que cada vez trajo una información distinta. Cada vez que hubo una siembra, el plano estuvo en una crisis garrafal. Grandes guerras, grandes cambios de choques de culturas, que luego fueron fusiones. Si nos ponemos a mirar las percepciones de la historia, que también es todo muy interpretado, nos vamos a dar cuenta de que siempre estuvieron en el medio de grandes guerras, de grandes enfrentamientos, de grandes conflictos, inclusive de grandes movimientos de la tierra, porque todo eran pequeñas terraformaciones. Cada vez que eso se plasmó en el plano, produjo cambios de vida tremendos, con experiencias absolutamente distintas. En estos momentos estamos hablando de la fusión de todas esas informaciones. Y se darán cuenta de que se habla de la gran guerra entre la última idea de todos estos profetas, que era la islámica, con todas las anteriores. Y que está la gran guerra en estos momentos de todo eso, más sumado todos los movimientos terráqueos que hay. Porque se está produciendo el cambio neural de la comprensión de lo que es la semilla que se siembra ahora y lo que será el gran cambio de la evolución humana. Pero en pasos que han sido siempre muy similares y que los resultados han sido muy fructíferos. Entonces, esto nos trae memorias de antes de cada una de estas comprensiones, que se les llamó descubrimientos, nuevas ideas, fusiones de culturas, cosas demostradas a nivel científico, cosas demostradas a nivel religioso y cosas demostradas a nivel espirituales, produjeron cambios de creencias. El cambio de creencia es una nueva información dando vida en el plano. Y en todas las etapas estuvo el tema del apegarme a lo que yo ya conozco, a donde soy poderoso, y dar paso a la nueva idea. En estos momentos es el gran paso, no porque los otros hayan sido distintos, sino porque es como el definitivo. Todo eso se preparó, se hizo para este paso, que es la comprensión de que somos una configuración energética produciendo experiencias, la comprensión ampliada de cómo funciona ese sistema y de cómo se hace un paso de un cierre. Cierre se le llama cuando dejas de vivir una experiencia y comenzás a vivir otra. Eso es que ninguno de los programas en este paso, tal cual lo vivías, será.
cuando hay una comprensión neural de que el recurso soy yo, la comunicación con todo lo que existe es absolutamente otro. Porque ya no hay miedos, soy la configuración energética que vive distintas experiencias, por lo cual lo que interpretamos como muerte es cambiar de experiencia. Es algo que vivimos cada día, el cambio de experiencias. Cada día, cada instante. Por lo cual es un cambio más hacia una experiencia absolutamente distinta. Cuando se deja de tener miedo, se deja de confrontar, se deja de pelear y se crea desde otro espacio. Empezamos a comprender que somos la mente unificada viviendo distintas experiencias, por lo cual todas las experiencias son válidas. Y se lleva a estadios de buscar la mejor versión de cada uno. Ese es el proceso que estamos haciendo en este momento. Y para eso hay quienes comenzamos a hacer como las puntas de flecha de comprensión. Comenzamos a tener claridad y conexión con esa información. Apertura de conciencia. Producimos los cambios en nuestros neurales. Hacemos la expansión energética que empieza a ser la resonancia simpática con todo lo que existe en el plano, y se comienza la semilla del cambio, cambiando en nosotros la forma de comunicarnos y la forma de vida, la comprobación de lo que decimos, y dando las herramientas al otro para que al colocarla en su vida logre tener los mismos cambios. El proceso es el mismo. Pero para eso hay un paso que es fundamental, que es la voluntad de ese cambio y la medición de qué tanto lo estoy comprendiendo. En todos los procesos hubieron configuraciones energéticas específicas que acompañaban ese proceso de cambio. En estos momentos estamos teniendo configuraciones energéticas específicas que acompañan este proceso de cambio. Por eso estoy hablando en pleno eclipse de un punto de inflexión que da vida a la nueva frecuencia para las semillas. Ese cambio es radical y fundamental. Y se mide desde todos los métodos de medición que tenemos activos en el plano. La pelea de si es el calendario gregoriano, si es el siriano, si es el andromedano, si es el maya, si es el azteca, si es el calendario del Islam, si él es el calendario del judaísmo, si es el calendario del cristianismo. Todos los calendarios, primero y principal, a nivel energético coinciden. Y segundo, tienen mediciones específicas de cosas nuevas que se hicieron en el universo. El calendario de Sirio mide distintas frecuencias, el maya mide distintos comienzos, el cristiano o el gregoriano mide el antes y el después de Cristo, el islámico mide el antes y el después de Mahoma, y así todos los calendarios que existen y todos los métodos de lectura de energía que existen confluyen en las configuraciones energéticas. Si tienen ganas de ponerse a comprobarlo, fíjense qué día hoy representa para el calendario maya, qué día hoy representa para cada uno de los calendarios que figuran, cuál es la configuración astrológica que se produce. Estamos en un punto donde entre esta noche y mañana se produce el equinoccio, equilibrio.
se produce el equinoccio, luego de un eclipse en luna nueva. Se cierra una información, se apertura otra y se equilibra. Transmutación y estabilización de una información. Y péguenle una mirada a todo lo que conozcan y todo lo que se les ocurra y hay una confluencia energética. Todo habla de lo mismo. Para que cada una de las configuraciones tenga su propia resonancia. Cuando empezamos a darnos cuenta que toda la información nos enriquece, dejamos de confrontarnos, porque el confrontar es específicamente programa de tercera dimensión, que es el olvido. Yo puedo tener muchísima información de todos los profetas y de todos los maestros ascendidos y de todas las jerarquías estelares, pero mientras me siga confrontando, sigo repitiendo un programa de tercera dimensión que tiene los límites de no comprender aún qué significa la mente unificada. Puedo ser la mayor biblioteca de lectura del universo, puedo canalizar toda la información del mundo, del universo y de la creación de todo, puedo ser la mayor comprensión de cualquiera de las religiones, puedo ser el científico más genio de todos, que tengo toda esa información a disposición, mientras siga interpretándolo desde la separación, tengo información interpretada con un procesador de tercera dimensión, que tiende a separar, a confrontar y a la lucha, la pelea. Soy el dueño de la razón. Todas las informaciones hablan de lo mismo, para producir una resonancia energética en unidad y producir un cambio. Mientras sigamos comprendiendo o creyendo que hay una parte del sistema que me ataca, tengo mucha información a disposición, pero aún no comprendo la mente unificada. Cuando empiezo a escuchar todo y tener la capacidad de llegar a la raíz de la información, saltando la interpretación del avatar, comencé a comprender y todo me enriquece. Me llegue la información de todas las formas en las que pueda llegarme. La parte jerarquización es una interpretación de la mente de tercera dimensión. En la energía no hay jerarquías, hay distintas formas de manifestación. Y no hay más o menos importante en un clúster energético. Todo lo que existe ahí tiene el mismo grado de importancia, porque cada manifestación de esa energía tiene una función distinta. No hay reemplazo ahí. Cuando empezamos a tener esa comprensión, recién ahí estamos tocando el primer rango de comprensión de este paso evolutivo. Es donde ya empieza a eliminarse la lucha, el miedo, básicamente la lucha del miedo. Empieza a eliminarse y empezamos a relacionarnos desde la fusión de información que cada avatar puede manifestar en el plano. Estamos recién sembrando esto. Todas las formas en las que se fue produciendo fueron creando una unificación. En estos momentos se está produciendo en el mundo nuevamente un gran enfrentamiento
de ideas políticas, religiosas, porque se está produciendo el gran cambio y se tienen que caer esas ideas. Como se pueda realizar. Las últimas veces fueron muchas guerras muy grandes. En estos momentos se está tratando de sostener que el neural humano tenga la capacidad de que el cambio sea menos cruento. Pero es un cambio. Y va a dar pie a una nueva forma de manifestarnos, sin un estadio depredador tan grande como el que se ha llegado hasta ahora. Pero se va a realizar, de una forma o de otra. Quienes tenemos la semilla consciente son quienes empezamos a vivir en nuestros sistemas sin esas características. Entonces empezamos a sostener en el neural una información que empieza a materializarse en el plano. Materializamos otra forma de vida. Y eso en resonancia simpática cambia la configuración de la amplitud de frecuencia del plano. Y va produciendo cambios relacionales que son como efecto dominó. O como esa piedrita en el lago en forma expansiva. Todos los procesos de cambio normalmente se produjeron en estadios muy altos de negativización, que era cuando estaba con la menor cantidad de comprensión lo avatárico del plano. Pero como tenemos una configuración específica para poder realizarlo a eso, con lo que nosotros hoy llamamos voluntad, es la resonancia de sé que vine a otra cosa y le tengo que colocar voluntad para desprenderme de los programas con los que he trabajado hasta ahora. Hoy tenemos una configuración muy interesante, viene acompañada de estadios de portal que se produjeron hace 2 días, que tienen que ver, que vienen acompañados con ese voltaje energético, eclipse, equinoccio y nuevamente otro portal. Este es el último eclipse de este año, porque son eclipses que tienen que ver con cierres. Y luego se va a empezar a producir, como quien dice, el afinamiento, esto para la primera camada, porque inmediatamente empieza a estabilizar la primer tanda, inmediatamente habilita al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Vamos a ir sosteniendo en escala de frecuencia de comprensión los pasos sucesivos para que la semilla tenga la fuerza suficiente de producir el cambio de amplitud de frecuencia que se tiene que producir en el plano. Estoy tratando de tejer entre lo técnico y lo cotidiano. Estoy tratando de tejer la información entre lo técnico y lo cotidiano. Por eso estoy trayendo información que es de plano muy sutil para poder hacer la transformación energética, la fractalización y poder llevarla a la palabra, que es la parte más densa de la información. Entonces, de esa forma es como que se materializa el voltaje en el plano. Ya siendo palabras, se está materializando en el plano. Ese proceso que estamos haciendo ahora es un proceso que tiene que estar acompañado de grandes pasos de voluntad. Y les voy a recordar cómo se fueron produciendo, porque se van a producir igual, se están produciendo igual, aunque el resultado es superior porque el estadio energético es superior que el que había. En su momento, cuando empezaron a recibir esta información, lo primero que se produjo fue deja todo como lo hacías, deja todo de cómo lo hacías y sígueme, que te voy a mostrar otra forma. Vamos a los últimos. Lo hizo Moisés con el pueblo, nos vamos al desierto
y traigo las tablas de las nuevas leyes del pueblo elegido. Pero dejaron todo. Dejaron todo, dejaron todo. Y no tenían ni idea que iba a suceder. Pero se produjo algo definitivo. Sus vidas no fueron las mismas. Y la forma en la que se manifestaban no fue la misma. Y lo que estaban viviendo en ese instante no fue lo mismo. Y lo que empezaron a comprender no fue lo mismo. Y lo que dejaron plasmado en el mundo fue una nueva idea, que luego produjo cambios inmensos en el plano. Vamos al siguiente. De los últimos, estamos hablando de los últimos, esto viene hace mucho más atrás, muchísimo más atrás, pero es para que se den cuenta que se produce igual. Jesús, deja todo, tú, cuando le habló a los apóstoles, deja todo y sígueme. Y esas vidas cambiaron, pero dejaron todo. Todo. Dejaron creencias, dejaron pertenencias, dejaron relaciones, dejaron luchas y avanzaron. Con incertidumbre, con miedos, con no comprensión, con lo que fuera. El cambio fue radical. Y luego el cambio en el mundo fue radical con esa idea. No vamos a hablar de la negativización de las ideas luego, porque eso también se produce. Porque eso es interpretación. ¿De acuerdo? Y con el siguiente también pasó. Porque Mahoma también dijo, y tienen que salir de acá. Porque los van a matar. Y tuvieron que dejar todo. Todo. Y se derrumban ideas. Y se derrumban miedos. Y se derrumban creencias. Y se abre un mundo. Y Einstein dejó todo para comprobar lo que tuvo que comprobar. Y Tesla también. Y era, terminaron todos pobres. No. Eran inmensamente ricos mentalmente. No necesitaban más nada que demostrar que éramos mucho más. Porque no estaban adictos a la materia. Porque no les interesaba ese confort que adormecía las mentes. Porque no necesitaban todo eso. Estaban plasmando una nueva idea. Por eso para la sociedad parecían locos y pobres. Y Jesús también era pobre. Jesús no era pobre, manejaba el quantum. Y Moisés tampoco lo era. Y Mahoma tampoco lo era. Manejaban la materia. Así que para nuestras ideas es que no tenían riquezas, es que no las necesitaban, es que les daba igual. Es que era una experiencia eso. Es que esa relación con la materia era una experiencia. Eso no eras vos. Eso era una experiencia. Y una experiencia de tengo un montón de cosas materiales, o no las tengo, era una experiencia. No me medía bajo eso. La comprensión era superior. ¡Ay, qué lindo! Genial. ¿Cuántas veces qué lindo? ¡Ay, qué divina casa! Genial. ¿Cuántas veces qué divina? ¿Y qué más haces allá adentro? Y mientras repitas, no mucho más. Porque te dedicas a sostener una ilusión. Lo mismo te pasa con las relaciones, lo mismo te pasa con los placeres. ¿Y está mal? No. Es limitado, ¿sí? Muchísimo más limitado que lo que crees que fueron esas vidas pobres. Y terminaron medios locos, y sí, parecían locos, porque no les interesaba lo que el común, porque habían visto otra cosa, porque habían derrumbado miedos, y porque habían podido traer a la materia otra forma más de manifestarnos. En estos momentos estamos entrando a la comprensión que se le llamó tantas veces como iluminación, porque que tiene la luz necesaria para que sea materia. Interpretaciones de la mente de tercera dimensión.
y empezamos a tener un cambio de configuración radical. Por lo cual, no hay más lucha, no hay más miedo y no hay más enfrentamiento. Aunque el resto... Esperen un segundo. Esperen un segundo. No puedo apagarlo. Ahí está. Ay, no. Esperen un segundo. Ahí está. ¿Me escuchan? Increíble. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Dejale y meditamos. Mariela, empezó, ¿saben qué empezó? Una alarma con una meditación de un rezo musulmán. No la puedo dejar porque Instagram me lo borra. Me lo borra. Me dice que ese sonido tiene derecho de autor, una cosa así, entonces no me lo permite emitir y me cortan el vivo. Así tan claro, tan súper claro. Hola, Vale. Tan súper claro que empezó a sonar un rezo islámico. El paso que se está dando ahora. Increíble. Bueno, no, sincrónico, absolutamente sincrónico. ¿Cómo estamos con la hora? Bueno, estamos transitando el punto más alto del eclipse. Bien, en estos momentos, ¿cómo medimos la comprensión que estamos teniendo? Midiendo tus apegos. Porque existe lo que ilusiono que evoluciono y lo que realmente evoluciono. Vamos de nuevo. Lo que ilusiono que evoluciono y lo que realmente evoluciono. ¿Cuándo lo ilusiono a la evolución? Cuando tengo un montón de información, creo que me las sé todas, pero no puedo soltar la materia. Y sigo creyendo que soy carente, y sigo creyendo que me falta recurso, y tengo dolencias físicas, y tengo miedos, y tengo apegos relacionales. Todo eso son puntos de medición de qué tanto comprendes. ¿Cómo te mires? Deja todo hoy. ¿Eres capaz de dejar todo? Todo es todo. Y dar un paso de comprensión. Ahí está la medición. Todo es todo. Todo es todos los programas que configuran una experiencia de tercera dimensión. Sin ningún tipo de apego, sin miedos, sin enfrentamiento, con claridad, sin dolencias, sin drama. Y podemos decir, yo ya estoy bien porque estoy en paz, porque no me peleo con nadie, porque, ok, deja todo lo que tienes, regala todo lo que tienes, regálalo. Y me voy a quedar sin cosas materiales.
¿Y qué me va a suceder? Las vas a volver a hacer. Si las hiciste vos, a las cosas materiales. Te quedas sin nada. Las volvés a hacer. Las hiciste vos. Para jugar con ellas. Suelta todos los apegos relacionales. Todos es todos. Es que voy a dejar de ser buena esposa, buena madre. Es una experiencia. Es una experiencia de tercera dimensión. Es el siguiente paso. No son más importantes tus parientes de sangre. En este universo eres tan importante como todo lo que existe. Y cambiar lo relacional significa verte en todo lo que existe, sin jerarquías. ¿Qué significa sin jerarquías? Que no los ames más porque son tus hijos y ames menos a otro porque no es nadie. Jerarquías. Que no necesitas nada para existir, ya existes. Que no necesitas pelear un recurso, eres el recurso. Que puedes crear nuevas experiencias o que tengas límites mentales. Y se arranca por pequeñísimas cosas. Se arranca por pequeñísimas creencias, por cosas que voy a... Es que necesito que el mundo... No. El mundo radica en tu mente. Es que tú necesitas hacer pequeñas cosas que den resultados distintos, pequeñas. Les voy a poner un ejemplo súper simple. Que vamos a decir, Sandra, después de todo lo que explicaste, ¿me vas a poner este ejemplo? Sí, porque producen en el neural espasmos de claridad. Llegamos hoy a Irlanda del Norte con Sujay, convencidas de que estábamos muy cansadas. ¿Por qué? Porque venimos de una semana donde yo tengo que haber dormido 2 horas por día, ¿sí? Y bueno, Sujay dice que cuando yo no duermo y trabajo mucho, vibra todo. Entonces tampoco la dejo dormir. Entonces venimos trabajando este último tiempo, durmiendo muy poquito, porque yo cuando tengo mucho voltaje energético, con poco tiempo que duerma, parece que tengo carga rápida y ya, sigo. Siempre tuve un poco de carga rápida, pero ahora está un poquito más intenso. Entonces veníamos ya hoy, después de ayer haber viajado más de 12 horas, conduciendo y trasladándonos de lugares a lugares. Salimos de las Islas Orkney, las Orcadas del norte de Escocia, con ferry, conduciendo hasta Inverness, trabajo en puntos específicos del planeta en Inverness, manejando hasta Edimburgo. Llegamos como a las 11 de la noche o 10:30, después de haber salido a las 8 de la mañana, y luego no nos dormimos como hasta las 3, 4 de la mañana, y a las 7:30 nos levantamos. 2 horas tenemos que haber acostado. Y salimos en vuelo esta mañana y había que llegar e ir al castillo de Belfast. Nuevamente, lugares de castillos, de memorias de guerra, de enfrentamientos. Se va reconfigurando los lugares. Y llegamos con la idea de venimos muy cansadas, ¿sí? De hecho, mucha cosa en el viaje. Ok, llegamos al castillo y mírenlo en mis historias, en las historias de Ama está. Llegamos al castillo, las historias de guerra, de enfrentamiento, y cuando entramos al recorrido, en el salón que se podía ver del castillo, había baile. No se ocupa más como castillo, claramente. No se ocupa más como castillo hace años, claramente. Pero hoy, en esta época, se hacen bailes. Se estaban enseñando bailes típicos irlandeses. Y entramos con toda la idea de hay que reconfigurar la guerra. Nosotros entramos y fue... Claro. Si cambia adentro, cambia todo. Si cambia adentro, si cambia lo que sucede dentro nuestro, cambia todo.
y un lugar que fue una estructura armada para la guerra, hoy, dentro de eso, había mucha gente bailando bailes típicos irlandeses. Y fue mirarnos y sonreír y escuchar la música, que es espectacular, la música irlandesa, y los bailes que eran saltos, y era gente de edad como la mía, más grande también, y era en ese salón, era completo de gente bailando, y fue así se produce la reconfiguración, así se produce la reconfiguración. Esta estructura que fue creada con una idea se modifica, y nos quedamos mirando eso y grabando, está en mis historias, mírenlo. Y de repente el señor que era el que dirigía y les decía qué baile venía y eso, se acerca y como nosotras medio nos movíamos mientras veíamos las cosas, nos dice, ustedes en la próxima tendrían que bailar. No, que vamos a bailar. No teníamos ni idea, ¿no? Y estábamos cansadas. Fue tanta el cambio energético en nosotras cuando empezamos a ver ese montón de gente bailando. Había gente re grande de edad bailando, era espectacular verlos. Y dije, estamos entrando en el tiempo del eclipse, estamos entrando en el cambio de configuración. Y no importa si estoy viendo algo muy grande, estoy viendo un cambio de configuración hecho cuando se empieza a comprender, se produce un cambio neural. Y a los 2 segundos estábamos bailando, ¿sí? Porque ese mismo señor dijo, no, sí, como que les enseñamos, ¿sí? Y ya vino un profesor y vino otro profesor, y uno agarró a su ya y el otro me agarró a mí, y dijo, nosotros las guiamos, ¿no? Y cuando hicimos acordar terminamos bailando con toda esa gente, no sé cuánto tiempo, a los saltos ahí con todo cómo se baila en Irlanda. Bueno, nosotras intentamos hacer algo, ¿no? Pero era... Y de repente estuvimos mucho tiempo ahí. Bueno, no sé, capaz que no fue tanto, pero cuando supuestamente no dábamos más. Y fue mirarnos y sonreír y decir, me olvidé hasta del cansancio. Me olvidé de que no podía más. Me olvidé de que venía a cambiar la configuración de guerra y se cambió solo. Me animé a hacer algo que por ahí es que no, como voy a bailar algo si me da vergüenza. Pues es una tontera. No es una tontera cuando das un paso a algo que no haces nunca. Que no lo haría si no lo sabes hacer, que no porque estoy cansado, no porque no sé hacerlo, no porque qué vergüenza, no porque no conozco a nadie, no porque esto, no porque aquello, no porque lo otro, y de golpe había energía para bailar, para saltar, para copiar un paso, y de golpe se esfumó todo lo que estábamos convencida que nos sentíamos. Parece una tontera lo que estoy diciendo, pero no lo es. Pero no lo es. Totalmente, Gastón. Se desconecta una creencia e inmediatamente fusionamos a otra información. Y de repente me salía divino el pasito irlandés. Cuando empezamos a dejar de y empezar a hacer otra cosa, hasta nos olvidamos de cómo lo hacíamos. Eso ha sucedido siempre. En este paso es, si ya te está hasta pesando el tema, ya no te es cómoda la configuración, ya estás cansado de la carencia, de las relaciones pesadas, de la lucha, de enfrentarte hasta entre comunicadores, que este tiene razón, que este es malo, que aquel viene los dracones, que el otro viene el consejo. Ya, chicos, ya. Suelta ese poder que tienes con ese personaje y el cambio se produce fluido. Medité para saber hasta qué punto estás ilusionando y a partir de qué momento empezaste a evolucionar. ¿Cómo te medís? Yo ya estoy en muchísima paz. A los 2 minutos vas a estar en guerra si estás en paz. Estás eligiendo un lugar. Estás diferenciando una experiencia. Cuando ya no me hacen nada, ya es mi escenario
es la proyección de mi vibración y todo radica acá. Empiezas a verlo. No, yo ya tengo desapegos. Ok. Agarrá lo que más controlás y deja de controlarlo. ¿Sos la que toma todas las decisiones en tu casa? Llega un día y decís, de ahora en más se hace lo que se te dé la gana a vos. Y no controles más nada. Tengo una relación cercana, no dirijas más esas relaciones. Suelta. Pero llévate al límite. Y te vas a dar cuenta que tanto comprendes cuando te enfrentes al miedo, de soltar el control, de soltar las relaciones, de soltar la forma con la que te relacionas con tu realidad. Esa que está llena de programas repetitivos. Observa tu día y date cuenta si no seguís desayunando en el mismo horario, almorzando en el mismo horario, pensando que tenés que meterte nutrientes, pensando que si no tomas agua te morís deshidratado. Somos energía, que no vamos a morir deshidratados. Eso es una creencia. La energía se manifiesta, no necesita nada. Tenés dolencias. Tenés todavía tensión en tu cuerpo cuando algo no te gusta. Aún te enojas un poquito. No puedes dejar de controlar. Dale, son programas de tercera dimensión. Seguís criticando. Seguís creyendo en las jerarquías. Son programas de tercera dimensión. Interpretaciones de la mente de tercera dimensión. Estamos en un punto muy bonito. Y sí hay un cómo. Sí lo hay. Porque es muy fácil decir, bueno, pero tenemos que hacer esto. Y siempre la mente viene al ¿cómo? ¿Cómo hago esto? En esta página tenés horas y horas y horas y horas y horas de información, más ejercicios, más lo que llevarlo al cotidiano, pero tenés que hacerlo. Eso lo tenés que hacer vos. ¿Sí? Yo te puedo dejar abierto todas las horas que se te dé la gana, pero si no te pones a escucharlo y a llevar los ejercicios al día a día, te produce un cambio neural. Sí. Y hay grupos de gente con los que estamos trabajando, con grupos hace como 3 años, con otros hemos empezado recién, con otros vamos a empezar el mes que viene, o por ahí, ¿sí? Donde los cambios empiezan a producirse en nuestro sistema y nuestras vidas hacen cambios fundamentales. Yo te hablo de mi experiencia y de todo lo que he podido corroborar y cómo me manejo en estos momentos. Y de quienes me conocen hace muchos años, donde he hecho muertes y renacimientos varios ya. Parecen no sé cuántas vidas en una. La comprensión se produce y el cambio es radical. Estás en este tiempo. He dejado ejercicios, los ejercicios que dejé del portal 99, usalos hoy también, sirven para lo mismo. ¿Sí? Y seguí usándolos hasta que termine septiembre. Luego nos volvemos a ver. Hay más ejercicios. Hace un arrastre de información. Acá tenés muchísima información. Volví a escuchar esta charla las veces que te haga falta hasta que la comprendas. Compartila. Porque mientras más empezamos a resonar en una frecuencia más alta, el proceso es más fácil para todos. Cuando la frecuencia es más alta, nos es más liviano a todos. Compartirla si sea por egoísmo, por tu propio proceso. ¿Sí? De esa forma es que funcionamos. Voy a estar dando también un taller el 4 de octubre, que decidí colocarlo a disposición de unos chicos, que están trabajando con un convivio que se va a hacer en la Argentina, que fue la sucesión de un convivio que empezó en México, que lo comenzó Max, de Tribu de las Estrellas. Él comenzó ese convivio en México y han hecho una secuencia de que van a hacer convivios en distintos países
y decidí colaborar con eso, por lo cual el taller que se da el 4 de octubre, una parte de esa recaudación va para ese convivio, para que empecemos a trabajar en común unidad, que es una forma de conciencia y de comprender de que este camino son distintas experiencias de la misma mente, haciendo distintos aportes a una nueva semilla. En ese taller, el 4 de octubre, voy a estar varias horas compartiendo la mayor cantidad de información que pueda, que va a ser información, ejercicio, información, ejercicio, información, ejercicio, información, ejercicio. Les pido algo, porque me están escribiendo mensajes acá que a mí me interesaría volverlos a leer. Cuando Instagram está en vivo, todos estos mensajes que me ponen acá no quedan. Yo les pido, por favor, cópienmelos. Una vez que yo suba el video, cópienmelos en comentarios. Voy a contestar todo, lo que pueda. Y lo que no sepa les voy a decir, no lo sé, porque así es. Tengo acceso a la información que tengo acceso ya. Pero sí les pido, por favor, que todos estos comentarios me los vuelvan a repetir y que todas las experiencias que tienen nos las compartamos. ¿Sí? Escríbanme las experiencias. Quienes están haciendo los ejercicios, cuéntenme cómo les está yendo. ¿Sí? Si tienen alguna duda, solucionémoslo y veámoslo. ¿Sí? En esta página tenés muchísima información con muchos ejercicios y producen un cambio neural. El 4 de octubre voy a estar dando un taller que se llama Cambia tu vida. Es nuevo porque había un Cambia tu vida y está renovado la información que viene ahora. Si querés ser parte, escribile acá a los chicos y que te pasen la información. Si no tenés ganas de ser parte de ese taller y quieres hacerlo de otra forma, acá hay mucha información, pero si estás acá escuchando esto, es porque tenés la capacidad de comprenderlo. Tenés que ponerte en tu proceso personal y luego fluye totalmente distinto. Cuando vamos soltando todo lo que nos pesa, nuestra vida cambia radicalmente y somos las semillas de ese nuevo cambio. Bendito portal. Con uno de los grupos nos vemos el fin de semana que viene, con el otro de los grupos en 15 días. El 4 de octubre tenemos el nuevo taller y por aquí nos vamos a estar viendo en forma constante. Si hay dudas, déjamelas escritas. Enfócate. Este eclipse viene a cerrar una versión de una de tus configuraciones en forma radical. Soltalo, subite a ese cambio, empieza a estabilizarse con el equinoccio, eso que sentís como muy duro, y los cambios empiezan a darse en el cotidiano. Y tu realidad empieza a ser otra, absolutamente. Compartiste información, seamos parte de ese cambio. Gracias por estar aquí, les mando un abrazo muy, muy grande y siempre es un placer caminar con ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bendito eclipse y bendito equinoccio. Muchas gracias. Chau, chau.